violada a la edad de 15 años por 2 hombres, por 2 perpetradores, por 2 violadores, que tenían la firme intención, y lo cito, quitarme lo lesbiana. Yo ante esta sociedad soy todo menos una mujer. Soy solamente nada. Suprimen mi sexualidad a tal grado que mi identidad de género se convierte en nada. Paola Santillán es activista de la asociación civil YAG, la cual trabaja desde hace más de 2 años para visibilizar y proteger a todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de COSIG, una práctica que en pleno siglo XXI busca corregir la orientación sexual e identidad de personas homosexuales. Los ECOSIG pueden ser estas mal llamadas terapias de conversión sexual, que pueden ir dirigidas a una rama psiquiátrica o psicológica, retiros espirituales, o también estas prácticas como son privación de la libertad, medicación de los cuerpos, castración química o inclusive electroshocks, hasta llegar también a las violaciones correctivas, como fue mi caso. Paola mantuvo durante 10 años su caso en anonimato por miedo a ser juzgada. Sin embargo, gracias al activismo en YAG, Paola salió adelante al mismo tiempo que pudo ayudar a jóvenes que se encontraban en una situación similar. Considera que la prohibición de este tipo de prácticas por la vía legal podría salvar muchas vidas. Sobre el particular, la senadora de Morena, Citlali Hernández Mora, lanzó una iniciativa que busca castigar a las personas que intenten cambiar la orientación sexual de las personas contra su voluntad. Son 2 modificaciones muy concretas. Uno es en el Código Penal, en el capítulo de discriminación. Nosotros agregamos que estas terapias o mal llamadas terapias sean consideradas como un delito. Y la otra es en el tema, en la Ley General de Salud, que las y los profesionales de la salud que practiquen este delito pues tengan una sanción, sobre todo administrativa. Digamos, más que buscar meter a alguien a la cárcel, lo que buscamos es inhibir una conducta. Gloria López, 21 Noticias.